Alabado sea el Señor. Proverbios capítulo 1, desde el verso 1 al verso 7. Voy a leer a favor de todos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. Para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Ayúdeme a orar. Señor, te doy gracias, Dios mío, por este momento en que nos has, Señor, dado la victoria, Señor amado, hasta este momento de esta vigilia, y creemos que nos la darás, Señor, en lo que falta. Señor bendito, hemos leído tu palabra, Señor, que es vida y es espíritu. Dios amado, pedimos que en esta noche tu Espíritu Santo la avive, la sazone y haya cabida en nuestro corazón, Señor, para que seamos edificados, para que seamos, Señor, instruidos, y para que podamos, Señor, conforme ella misma lo dice, adquirir el consejo sabio en esta noche, Señor. Lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos gracias, Señor. Reprendemos, desautorizamos toda obra de las tinieblas, Dios mío, toda oposición del enemigo, toda obra espiritual enviada contra tu pueblo en esta noche, lo reprendemos en el nombre de Jesús. Lo declaramos sin poder y sin autoridad, y nos declaramos en bendición y en victoria, Señor, en esta noche, para escuchar tu palabra. Gracias, Señor. Amén y amén. Bendito sea Dios. Alabado sea el Señor. El libro de Proverbios, como bien lo dice ahí el capítulo 1, verso 1, dice que son proverbios de un hombre llamado Salomón, que fue hijo de David, que fue rey de Israel. Un hombre bastante conocido. Y necesariamente para poder entender lo que implica el libro de los proverbios, tenemos que hablar un poquito de la vida de Salomón, porque quien escribió este libro no fue cualquiera, es decir, no fue un hombre, diría yo, del común, porque la sabiduría que tenía este hombre era algo fuera de lo común, era algo fuera de serie, porque fue algo que descendió del cielo y que Dios se lo otorgó, porque, alabado sea el Señor, hizo lo que todos nosotros deberíamos hacer, e hizo lo que mucha gente no ha querido hacer, y por eso está en escasa de sabiduría. Bendito sea Dios. Todos sabemos que David, el dulce cantor de Israel, Dios lo llamó y lo puso sobre su nación, sobre su pueblo de Israel. Y a David, alabado sea el Señor, se le conoció no solamente por su labor política como rey, sino también por su labor espiritual en medio del pueblo. David supo afrontar la tarea de guiar espiritualmente al pueblo, y aunque cometió errores, en su momento supo corregirlos, y es reconocido hasta nuestros días como un hombre espiritual. Y esa espiritualidad y esa sabiduría se la transmitió a su hijo Salomón, de tal manera que cuando Salomón quiso llegar al trono, había recibido buenas instrucciones y buenas enseñanzas de parte de David sobre cómo debía conducirse y lo que él tenía que hacer para ser un buen rey. Repito, un rey no solamente desde el punto de vista político, sino también un buen líder espiritual. Usted y yo sabemos que nuestros países, nuestras naciones, estos pueblos, están gobernados por personas que son buenos o malos dirigentes políticos, pero nada más. Pero en ningún momento son dirigentes espirituales. Y es por eso que los visita a casi todos la corrupción, porque solamente se están aferrando o anclando en lo político, en lo netamente administrativo, y se olvidan de lo que tiene que ver con la espiritualidad del pueblo. Eso no era lo que hacía David. David era un rey tanto político como espiritual, y eso lo llevó a darle buenos consejos, consejos sabios a su hijo Salomón, para que él, cuando llegara al trono, pudiera hacer lo que hizo David en lo tocante a lo bueno y no cometer los errores que cometió David. Así que suponemos
que cuando David muere y Salomón comienza a dar sus primeros pasos en el reinado, él comienza a acordarse de lo que su papá le decía, de cómo tenía que acercarse a Dios, de cómo tenía que buscar la sabiduría de lo alto. Y es por eso, en esa disposición, que Dios un día se le aparece a Salomón en sueños, y allí Dios le hace una propuesta a Salomón. Él dice: Salomón, pide lo que quieras que yo te dé, que yo te lo voy a conceder. Y Salomón, dice la Escritura, que pudiendo haber pedido riquezas, fama, poder, no pidió nada de eso. Salomón pidió sabiduría. Y dice la Biblia que por cuanto Salomón pidió sabiduría, dice Dios mismo: yo te voy a conceder lo que pediste y te voy a conceder lo que no pediste. ¿Por qué Dios le dio a Salomón lo que no pidió? Porque al Salomón pedir sabiduría y no pedir fama ni riqueza, Dios vio en ese hombre un corazón humilde, un corazón preparado para tener aún lo que no había pedido. Alabado sea el Señor, a su nombre, a su nombre. Si estuviéramos en la situación de Salomón, o si en este momento Dios le dijera a usted: pide lo que quieras que yo te lo doy, póngase a pensar usted qué pediría. Seguramente haríamos una lista, ¿verdad? Bueno, Señor, dame una semana y yo en una semana te doy la lista de lo que necesito. Y seguramente pediríamos cualquier cosa menos sabiduría. Alguno pediría para pagar la deuda, otro para pagar el semestre en la universidad, alguno pediría casa o carro, otros pedirían una finca, una casa finca, algunos pedirían viajar a otros lugares, pero seguramente no pediríamos sabiduría. Pero Salomón pidió sabiduría porque una de las cosas que él entendió es que su responsabilidad como rey implicaba, alabados al Señor, gobernar a un pueblo que era y que había sido conocido por muchos años anteriores, un pueblo de dura cerviz, un pueblo difícil. Por eso en el libro de los Reyes dice la Escritura que Salomón le habló a Dios y le dijo: dame corazón entendido para gobernar a este pueblo que es tan grande. Entonces Salomón sabía la responsabilidad a la que se enfrentaba, y Salomón entendía que para gobernar al pueblo no necesitaba tanto la plata, tanto la fama, tanto el poder, sino sabiduría para guiar a ese pueblo. Amén, a su nombre. Y Dios le concedió eso. Bendito sea Dios. Pero la sabiduría de Salomón no radicaba tanto en que él conocía muchas letras, en que él tenía mucha ciencia, no. La sabiduría de Salomón estaba en que él sabía hacer lo correcto en el momento correcto. Así definen los hebreos a un sabio: aquel que sabe hacer lo correcto en el momento correcto. Amén, a su nombre, a su nombre. Porque son dos cosas diferentes. Hay personas que saben hacer lo correcto, que saben hacer lo bueno, pero lo hacen en el momento que no deben. Amén, a su nombre, a su nombre. Bendito sea Dios. ¿Quién dice, por ejemplo, que barrer la calle no es bueno? Barrer la calle es bueno, ¿verdad? Pero pararse a las 12 de la noche a barrer la calle no me parece que sea lo más correcto. Entonces, ser sabio es hacer lo correcto en el momento correcto. Amén. En cierta ocasión van donde Salomón dos mujeres y llevan un problema. Ambas habían dado a luz, una de ellas había perdido al niño. La otra, esa que perdió el bebé, quiso usurpar, quiso robar el bebé de aquella que lo había tenido. Entonces cayeron en esa disputa. Fueron donde Salomón, seguramente me imagino ya habían pasado por jueces, por abogados, por gente que se suponía debía solucionar el problema, pero ninguno dio con la solución. Fueron donde Salomón y Salomón dijo: eso es facilito, búsquenme una espada, vamos a cortarlo por la mitad y le damos la mitad a una y la mitad a la otra. Bendito sea Dios. Cuando la verdadera madre del niño escuchó eso, ella obviamente le dolió en el corazón el pensar que su hijo va a morir. Le dijo: no, yo prefiero antes de verlo muerto que se lo den a la otra. Y Salomón allí inmediatamente resolvió el enigma que otros no habían podido resolver. Hizo lo correcto en el momento correcto. Eso es sabiduría. Amén, a su nombre, a su nombre. Bendito sea el Señor. Y como diría alguien,
El que va en la motocicleta manejando y observa que la luz está en rojo, ¿qué es lo que debe hacer? Detenerse, ¿verdad? Él se detuvo en el momento correcto. Eso es sabiduría. El otro, que de pronto es campeón mundial de motociclismo, vio la luz roja y se pasó de largo. Por muy campeón mundial que sea, por mucho conocimiento que tenga del automóvil, no hizo lo correcto cuando debía hacerlo. Ese no es sabio. Amén. Se tiene mucho conocimiento, pero poca sabiduría. Amén. Entonces, Salomón, al pedir sabiduría, también se interesó en que su pueblo se beneficiara de esa sabiduría. Y por eso todo cuanto aprendió, todo cuanto estudió, todo lo que escuchaba y que le llamó la atención, lo plasmó por escrito. Lo dejó consignado para que usted y yo hoy podamos leer en ese libro de la sabiduría. Pero además de eso, Salomón escribió muchos proverbios, muchos dichos sabios, para que sus sucesores en el trono, para que su hijo, sus nietos, sus bisnietos también pudieran gobernar sabiamente a su pueblo. Y en el libro de Proverbios, Salomón consignó muchísima sabiduría. Cuando esté desocupado y quiera aprender sabiduría, lea Proverbios. Amén. Y cualquiera lee y dice, pero eso lo dice cualquiera. Bueno, el que lo dijo fue él. Y eso es ser sabio. Bendito sea Dios. A su nombre, a su nombre. Y él mismo dice que los escribió, versículo 2, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples, mire, y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo, para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos prudentes. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Esto es una gran realidad en el hecho de que si yo temo a Dios y yo entiendo que ese Dios es quien me otorga la salvación, pero que en un momento dado, si le ofendo, también me puede otorgar la condenación. Entonces, alabado al Señor, en el respeto que siento por Él, actúo de tal manera que no le ofendo. Amén. Entonces, si temo a Jehová, no digo una mentira, y eso es sabiduría. Amén. Si temo a Jehová, no estoy en un lugar en donde no debo estar, porque temo a Dios. Amén. El temer a Dios me lleva a tal estado de que comienzo a hacer las cosas bien, o a pensar antes de actuar. Eso se llama prudencia. En hebreo, prudencia significa el que piensa antes de hacer las cosas. A diferencia del insensato. El insensato no piensa para hacer las cosas. Bendito sea Dios. Entonces, la sabiduría que Dios le dio a Salomón, y que Salomón intenta transmitirnos a través del libro de Proverbios, a través del libro de Eclesiastés, a través de la Biblia entera, alabado sea el Señor, implica eso de que Dios nos quiere enseñar a hacer lo correcto en el momento correcto. A su nombre, bendito sea Dios. Y una de las cosas que Salomón se dio a declarar con mayor frecuencia en los proverbios es acerca de los problemas del corazón. Yo en cierta ocasión prediqué un tema basándome en ese pasaje. Problemas del corazón. ¿Por qué Salomón habló tanto del corazón? La palabra corazón aparece 88 veces en el libro de Proverbios. Y usted comienza a leer y él comienza a aconsejar y a decir, cuida tu corazón. Mira que tu corazón no se vaya a las cosas vanas. Fíate de Jehová de todo tu corazón. ¿Por qué Salomón habla tanto del corazón? Porque a pesar de que fue bien instruido y a pesar de que tenía mucha sabiduría, el enemigo siempre va a estar pendiente de cuál es su debilidad y de cuál es mi debilidad. Siempre va a observar. Y el enemigo observó en Salomón una debilidad. ¿Cuál era la debilidad de Salomón? ¿Quién me dice? Las mujeres. ¿Sí? Las mujeres. Y entonces vio a una egipcia y le gustó y le dijo, la quiero para mí. Y se consiguió la egipcia. Vio a una moabita y dijo, la quiero para mí. Y se consiguió la moabita. Vio una amonita y se consiguió a la amonita. Y en ese consigue, yo voy a tener 1000 mujeres. 700 esposas.
Yo no sé dónde tendría tanto anillo. 300 concubinas. Y dice la Biblia que sus mujeres desviaron su corazón. Y entonces venía el egipcio y le decía, mira, Salo, tú sabes que yo no soy de esta religión, ¿verdad? Yo adoro al Dios Ra, pero como estoy en este pueblo, estoy en esta nación, yo no tengo aquí donde adorar a mi Dios. ¿Por qué no le haces un nicho a mi Dios? ¿Sí? Una capilla a mi Dios. Y le hizo una a la egipcia, una a la amonita, y le hizo, hicieran 700 mujeres, suponiendo el caso de que todas son extranjeras, fueron 700 templos, paganos todos. Entonces las 700 mujeres, o las 1000 mujeres, desviaron el corazón de Salomón. Por eso Salomón, queriendo que su hijo no cometiera los mismos errores que él, le escribe tanto a su hijo acerca de cuidar el corazón. A su nombre, a su nombre. Porque en el corazón es donde se toman las decisiones. En el corazón es donde hacen los malos pensamientos. Jesús dijo que comer con las manos sin lavar no es lo que contamina al hombre, ¿verdad? ¿Qué es lo que contamina al hombre? Lo que sale de dentro. Y él dijo, porque del corazón sale. Y comenzó a enumerar una serie de cosas. Del corazón salen los homicidios, salen las mentiras, las herejías, las borracheras, los adulterios, las fornicaciones. Todo sale de aquí. A su nombre, a su nombre. Porque el pecado, lo primero que dañó fue el corazón del hombre. Por eso cuando Dios miró la maldad de los hombres, dice la Escritura, que en la generación antediluviana, luego de que Adán y Eva salen del huerto de Edén y se multiplican, lo que Dios vio allí fue que todo designio de los pensamientos y de las intenciones del corazón del hombre era de continuo solamente hacia el mal. Y cierto que a nosotros no es facilito pensar en lo malo, sino es fácil pensar en lo malo, pero para pensar en lo bueno hay que hacer un esfuerzo. Amén. A su nombre. Salomón por eso insistió tanto en cuidar eso que se llama corazón. Amén. A su nombre, a su nombre. Por eso Jeremías dijo, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Porque el corazón nos puede llevar por caminos que después nos podemos arrepentir. Amén. A su nombre. ¿Usted no se da cuenta que a un enamorado se le dice, mira, ve a la iglesia, ve al ayuno, pero su corazón le dice otra cosa? ¿Sí o no? Ve a visitar a la novia, ¿cierto? Pasa por donde está ella, quédate en tal lugar. Y si se deja de llevar de su corazón lo va a llevar a un lugar engañoso. Amén. De lo que después va a lamentar. Bendito sea Dios. A su nombre. Por eso en el capítulo 3 de Proverbios dice, hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. Y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Y si usted sigue leyendo, va a encontrar muchísimos proverbios en los que se menciona la palabra corazón. Cuida tu corazón. Ahora dice, escribe mi ley, escribe mis razones en la tabla de tu corazón. Amén. Entonces, cuando mi corazón y cuando su corazón le diga hacer algo, le proponga hacer algo, y usted lo compara con la ley de Dios y no está conforme a la ley de Dios, su corazón lo quiere engañar. Amén. Su corazón lo quiere engañar. Bendito sea el Señor. Por eso todo hay que llevarlo a la obediencia de la palabra del Señor. Amén. Hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos. Alabado sea el Señor. Porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. ¿Por qué la juventud de hoy se está perdiendo y está muriendo a tan temprana edad? Porque se están dejando llevar de su corazón por las pasiones de la carne,
Alabado sea el Señor. Hace unos días atrás me invitaron a inaugurar con una oración un evento sobre sexualidad, proyecto de educación sexual que estaban liderando, y me invitaron a hacer la oración de apertura. Yo tomé mi Biblia, abrí mi Biblia, y yo dije, bueno, yo antes de que haga la oración, yo voy a compartir un texto. Hay una cantidad de personas allí, entre esos delegados de la alcaldía y gente venida del exterior. Yo di mi mensaje allí, y una de las cosas en las que sí fui claro es con respecto a que Dios no aprueba bajo ninguna circunstancia las relaciones sexuales por fuera del matrimonio, ¿verdad? Y que el desorden que actualmente hay en la juventud con respecto al sexo, ¿verdad?, si bien tiene su origen en el pecado, está siendo cada vez más alimentado por las políticas y por las enseñanzas que en la institución educativa se le están dando a los estudiantes. Yo di mi mensaje, yo duré como media hora predicando allí. Oré, eso sí, me fui enseguida. Yo no sé si me invitan otra vez o no, pero lo cierto, mi hermano, es que ser sabio y tener conocimiento son dos cosas diferentes. Hoy en día la juventud sabe más sobre sexualidad que antes, ¿sí o no? Saben muchísimo más. Saben sobre métodos de planificación familiar, saben sobre anticonceptivos, saben sobre ciclos hormonales, saben de todo. Pero díganme si no están más pervertidos que antes. Entonces tienen mucho conocimiento, pero poca sabiduría. Antes era lo contrario. No había conocimiento, pero había sabiduría. Y la persona se abstenía de hacer las cosas. Amén. En eso consiste ser sabio. Alabado sea el Señor. En que usted pueda hacer lo correcto en el momento justo, en el momento correcto. Y Salomón se preocupó por eso le dijo, cuida tu corazón, porque el corazón es lo que me va a llevar a, alabado sea el Señor, ser sabio en mi propia opinión. No te apoyes en tu propia prudencia. A su nombre, a su nombre. El sabio, dice la Biblia, ve el mal y ¿qué hace? Se aparta. El sabio ve el mal y se aparta. Mira, por ahí están tirando traquitraque por esa calle. Tirito. No cojas por allí. Amén. Si cojo por allí diciendo que el tirito no hace nada, el traquitraque no hace nada, no estoy siendo sabio. Si me desvío, allí sabiduría. Amén. Entonces, conocimiento y sabiduría no es la misma cosa. Alabado sea el Señor. Busque Proverbios capítulo 5. Versículo 1 en adelante dice, hijo mío, mire que siempre habla de hijo mío, está atento a mi sabiduría y a mi inteligencia, e inclina tu oído, para que guardes consejo y tus labios conserven la ciencia. Dice, porque los labios de la mujer extraña destilan miel, y su paladar es más blando que el aceite, mas su fin es amargo como el ajenjo, agudo como espada de dos filos. Sus pies descienden a la muerte, sus pasos conducen al Seol, sus caminos son inestables, no los conocerás si no considerares el camino de la vida. Ahí está el consejo que le da nuevamente. Es decir, escucha que la sabiduría no está. De hecho, el mismo Salomón es quien dice, creo que en Eclesiastés, me corrigen si estoy equivocado, que en las muchas palabras, en las muchas letras, ¿qué es lo que hay? ¿Es el que dice eso? En Eclesiastés, que en la mucha ciencia hay mucho dolor, algo así, o no falta el dolor, trae dolor. Y no está hablando de ciencia del Altísimo, está hablando de ciencia, sabiduría humana, conocimiento humano. Amén, a su nombre. Mire que hoy la gente sabe cómo hacer una bomba atómica. Eso es mucho conocimiento, pero hay mucho conocimiento almacenado en ese cerebro con poca sabiduría. Bendito sea Dios. Usted conoció al Señor. Yo, por la misericordia del Señor, conocí al Señor. Usted no necesita ir a ninguna universidad para ser sabio. Amén. No necesita escuchar a ningún catedrático para ser sabio. Para ser sabio necesita sencillamente conocer la palabra de Dios y disponerse a guardarla. Amén. Eso lo hará sabio.
Por eso la Escritura dice: de lo vil y menospreciado escogió Dios para avergonzar a los sabios y a los entendidos. Amén. Mire, cuando escuchaban hablar a los apóstoles decían: pero ¿cómo lo oímos hablar a estos con tanta sabiduría? ¿Acaso no son estos iletrados y del vulgo? ¿Qué los hacía tan sabios y tan elocuentes? La palabra del Señor. Amén. A su nombre. Vaya a capítulo 7 de Proverbios. Capítulo 8, perdón. 8. Versículo 1 en adelante dice: ¿no clama la sabiduría y da su voz la inteligencia? En las alturas junto al camino, a las encrucijadas de las veredas se para. En el lugar de las puertas, a la entrada de la ciudad, a la entrada de las puertas da voces: oh hombres, a vosotros clamo. Dirijo mi voz a los hijos de los hombres. Entended, oh simples, discreción, y vosotros, necios, entrad en cordura. Oíd, porque hablaré cosas excelentes, y abriré mis labios para cosas rectas, porque mi boca hablará verdad, y la impiedad abominan mis labios. Justas son todas las razones de mi boca, no hay en ellas cosa perversa ni torcida. Está hablando la sabiduría. Todas ellas son rectas al que entiende, y razonables a los que han hallado sabiduría. Recibid mi enseñanza, y no plata, y ciencia antes que el oro escogido, porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas, y todo cuanto se puede desear no es de compararse con ella. Yo, la sabiduría, habito con la cordura, y hallo la ciencia de los consejos. El temor de Jehová es aborrecer el mal. La soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Conmigo está el consejo y el buen juicio. Yo soy la inteligencia, mío es el poder. Por mí reinan los reyes, y los príncipes determinan justicia. Por mí dominan los príncipes, y todos los gobernadores juzgan la tierra. Mire, yo amo a los que me aman, y me hallan los que temprano me buscan. Las riquezas y la honra están conmigo, riquezas duraderas y justicia. Mejor es mi fruto que el oro, y que el oro refinado, y mi rédito mejor que la plata escogida. Por vereda de justicia guiaré, por en medio de sendas de juicio, para hacer que los que me aman tengan su heredad, y que yo llene sus tesoros. Jehová me poseía. Mire, esto es impresionante. Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Eternamente tuve el principado desde el principio, antes de la tierra. Antes de los abismos fui engendrada, antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas, antes que los montes fuesen formados, antes que los collados, ya había sido yo engendrada. No había aún hecho la tierra, ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, cuando firmaba los cielos arriba, cuando firmaba las fuentes del abismo, cuando ponía al mar su estatuto, para que las aguas no traspasasen su mandamiento, cuando establecía los fundamentos de la tierra, con él estaba yo ordenándolo todo, y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de él en todo tiempo. Me regocijo en la parte habitable de su tierra, y mis delicias son con los hijos de los hombres. Ahora pues, oídme, y bienaventurados los que guardan mis caminos. Atended el consejo y sed sabios, y no lo menospreciéis. Bienaventurado el hombre que me escucha, velando a mis puertas cada día, aguardando a los postes de mis puertas, porque el que me halle hallará la vida y alcanzará el favor de Jehová. Mas el que peca contra mí defrauda su alma. Todos los que me aborrecen aman la muerte. ¿Quién está hablando allí? Salomón, personificando la sabiduría. Es como si la sabiduría misma estuviese hablando. Está diciendo: búsquenme, porque el que me halla la vida. Pero el que peca contra mí, o sea, el que falla, el que comete el error de no buscarme, el que comete el error de no atesorarme, ese ama la muerte. Amén. A su nombre. Bríndele un aplauso al Señor para que se despierte. Bendito sea Dios.
Busque capítulo 9 de Proverbios. Allí mismo en el capítulo 9. Bendito sea Dios. El versículo 13 en adelante dice: esto es lo opuesto a la sabiduría. Habla de la mujer insensata. Dice: la mujer insensata es alborotadora, es simple e ignorante. Se sienta en una silla a la puerta de su casa, en los lugares altos de la ciudad, para llamar a los que pasan por el camino, que van por sus caminos derechos. Dice a cualquier simple: ven acá. A los faltos de cordura dijo: las aguas hurtadas son dulces, y el pan comido en oculto es sabroso. Y no saben que allí están los muertos, que sus convidados están en lo profundo del Seol. La mayoría de las personas en este planeta se van tras esa mujer insensata. Amén. Tras la insensatez. El borracho está siguiendo a esa mujer, el adúltero sigue a esa mujer, el mentiroso sigue a esa mujer. Amén. El corrupto sigue a esa mujer. ¿A dónde va? Dice el último versículo: sus convidados están en lo profundo del Seol. Si lo está conduciendo al infierno, a la condenación. A su nombre. Y lo peor del caso es que muchos cristianos, muchos ministros, muchos líderes de la iglesia están dejando de escuchar a la sabiduría para irse tras esta mujer insensata. Porque allí dice, lo leímos ahorita, que mejor es la sabiduría que la plata, mejor es la sabiduría que las piedras preciosas. Y hay muchos cristianos hoy prefiriendo la plata, prefiriendo el dinero, prefiriendo las joyas, prefiriendo los lujos, prefiriendo la fama. ¿A quién están siguiendo? A esa mujer insensata. Amén. Y van a ser conducidos a lo profundo del Seol. Proverbios capítulo 10. Bendito sea Dios. Proverbios capítulo 10. Busque versículo 23. Dice: el hacer maldad es como una diversión al insensato. Voy a repetirlo. El hacer maldad es como una diversión al insensato, mas la sabiduría recrea al hombre de entendimiento. Amén. Usted se da cuenta que hay personas que hacen lo malo y se gozan haciendo lo malo, ¿cierto? Se gozan poniéndole la zancadilla a cualquiera. Yo veo estudiantes, y estoy seguro que aquí más de uno lo ha visto, que se gozan en amarrarle los cordones de los zapatos a la silla. Y cuando se para de la silla, ahí va. Y se gozan, se ríen a carcajadas. Bueno, eso es recreación, es diversión para el insensato el hacer la maldad. ¿Sí? Hay otros que se ríen. Mira, usted ha visto en estos días en los noticieros unos videos de unos pandilleros que se burlan y se ríen porque robaron a alguien o porque le dieron una puñalada. Y para ellos eso es motivo de gozo. Amén. Pero para el que ha conocido al Señor, dice la Biblia aquí, mas la sabiduría recrea al hombre de entendimiento. Por eso es que el buen cristiano se recrea y se goza escuchando la voz de Dios. Amén. Lo cual es sabiduría. Por pequeño, por simple que sea el mensaje que se está trazando, se goza. Amén. Se recrea. Bendito sea el Señor en escuchar la voz de Dios. Capítulo 11 de Proverbios. Vamos a leer ahí un versículo también. Capítulo 11 de Proverbios. Bendito sea el Señor. Busque versículo 22. Dice: como zarcillo de oro en el hocico de un cerdo es la mujer hermosa y apartada de razón. Bueno, ahí habla de mujer, pero yo me atrevería a decir que no solo la mujer, ¿verdad? Cualquier persona que es apartado de razón, es decir, que carece de sabiduría, es
que carece de entendimiento, por muy hermoso, por muy buen parecido que sea, que tenga, alabado al Señor, será como un arete arrastrado, ¿verdad? Como una joya maltrecha, sucia de barro, hedionda, putrefacta, alabado al Señor. Y eso es lo que Salomón intenta decir, que lo que debemos cuidar más es lo que llevo en mi corazón, lo que llevo en mi mente, mis pensamientos, cómo estoy yo de sabiduría. Capítulo 12, versículo 1, el que ama la instrucción, ama la sabiduría, mas el que aborrece la reprensión es ¿qué? Ignorante. Vamos a leer busque capítulo 27. Capítulo 27. Alabado sea el Señor. Capítulo 27, versículo 'su nombre. Capítulo 27, se me pasa el versículo. No, habla de la vara. 29:15. ¿Lo tiene? Dice, la vara y la corrección dan ¿qué? Sabiduría. Mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Entonces, ¿quiere que su hijo sea sabio? ¿Qué tiene que darle? Dele vara. Ahora, en el buen sentido de la palabra. Pero le voy a decir una cosa. Los judíos, todo buen judío sabe qué hacía. Cuando su hijo nacía, cortaba una vara. Y eso no es figurado, eso es literal. Cortaba una vara y la colocaba así, ¿verdad? ¿Cómo se llama eso? El alar de la casa, la colocaba allí. Y le comenzaba a enseñar la palabra. Obviamente el propósito de él no era maltratarlo, pero era que él supiera que esa vara iba a servir como instrumento de castigo cada vez que él infringiera la norma, la ley familiar. ¿Sí? Entonces, eso no solamente es figurado, eso también es literal. La vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Busque ahí en el mismo capítulo, versículo, dígame. ¿Sí? Y por eso esto está tan mal, ¿sí? Porque se ha dejado de corregir. Yo creo que ninguno de los que estamos aquí se arrepiente de que lo hayan corregido en su momento. Yo particularmente me crié en un hogar, bueno, fui criado por mi bisabuela, una señora muy radical, una matriarca, decía yo. Hasta el perro salía corriendo y se frenaba para no pasar la puerta, de miedo que le teníamos. Bueno, el hermano Luis lo conoció, o la conoció, mejor que yo. Y yo le doy gracias a Dios por haber sido criado en ese entorno, ¿verdad? Porque gracias a eso tengo algunos valores que muchos jóvenes de hoy no tienen. Amén. Por el tipo de crianza. Capítulo 29, busque versículo 17, dice: corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. Versículo 18: sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Sin profecía el pueblo se desenfrena. Bueno, el hermano Fernando ahorita decía, profecía no en todos los casos se refiere a hablar del futuro o tiene que ser palabra de ciencia, no, también se refiere a la predicación de la palabra del Señor en cualquier momento. Eso es profecía, eso es profetizar. Ahora, lo que están usando muchos líderes de hoy, y eso es carencia de sabiduría,
es que están predicando no con base en la Biblia. ¿Sabe qué están haciendo? Algunos están escribiendo libros y predican con base a los libros que ellos mismos escriben. Entonces no le recomiendan a sus congregaciones leer la Biblia, dicen léete tal libro. Y unos libros que realmente uno los lee y no tienen gran cosa. ¿Sí? No son inspirados por Dios. Por ejemplo, 10 pasos para ser una persona próspera. Léete ese libro. Y entonces se montan en un púlpito en una escuela dominical y comienzan a leer un capítulo de ese libro y predican en ese libro. Ahí no hay profecía, allí no hay palabra de Dios. Entonces, sin profecía el pueblo se desenfrena. Y eso es lo que está pasando con la iglesia de hoy. Mas el que guarda la ley es bienaventurado. Amén. A su nombre. Y terminamos leyendo, busque capítulo 31 de Proverbios. Aunque estas palabras no fueron escritas por Salomón, pero también encierran mucha sabiduría. Capítulo 31 de Proverbios. Amén. Dice, versículo 2 en adelante. ¿Qué, hijo mío, y qué, hijo de mi vientre, y qué, hijo de mis deseos? No des a las mujeres tu fuerza, ni tus caminos a lo que destruye a los reyes. No es de los reyes, oh Lemuel, no es de los reyes beber vino, ni de los príncipes la sidra. No sea que bebiendo olviden la ley y perviertan el derecho de todos los afligidos. Dar la sidra al desfallecido y el vino a los de amargado ánimo. Beban y olvídense de su necesidad y de su miseria, no se acuerden más. Abre tu boca por el mudo en el juicio de todos los desvalidos. Abre tu boca, juzga con justicia y defiende la causa del pobre y del menesteroso. Mire, ahí son consejos que le está dando para que él pueda ser un buen rey. Es decir, de cómo gobernar a un pueblo. Son palabras sabias que, contextualizadas en el momento en que él vivió, alabados al Señor, eran solamente practicadas por personas que realmente entendían lo que era la sabiduría. Amén. ¿Quién está dando la instrucción allí? Por lo general lo daban los padres. Y como en cierta ocasión le predicaba aquí a los jóvenes, no importa cuánto yo haya estudiado, no importa cuánto usted haya estudiado, siempre papá y mamá, por ser más viejos, serán más sabios. Amén. Y siempre tendrán algo que decirnos que encerrará muchísima sabiduría. A su nombre, a su nombre. ¿Cuál es el mensaje entonces en este momento, en esta noche? Alabado sea el Señor. Que guardando la palabra, que guardando la ley, seremos más sabios que atesorando mucho conocimiento. Amén. Mucho más sabios. En este tiempo no se requiere tanto de teología como de verdadera convicción en la palabra del Señor. Amén. Usted puede estudiar teología sistemática la que quiera, puede estudiar homilética, hacer la exégesis que quiera de la Biblia, leer muchísimos comentarios, bendito sea el Señor, pero si no interioriza la palabra de Dios, ahí se queda. Amén. Si no se dispone a vivir la palabra del Señor, nunca será sabio, nunca seremos sabios. Amén. Salomón le dijo una y otra vez, adquiere inteligencia, adquiere sabiduría, pero le dice, escríbelas en la tabla de tu corazón. ¿Para qué? Para ponerla por obra, para guardarla, para hacerla. Amén. Colóquese de pie en esta noche, bendito sea el Señor.